Bienvenidos a Bestias del Motor. Aquí el motor ruge y la pasión por las cuatro ruedas nunca se detiene. En este canal, te traemos la actualidad más vibrante del mundo del motor, desde las últimas noticias hasta las innovaciones que marcarán el futuro de la carretera. Con un estilo directo y sin rodeos, exploraremos juntos cada curva, cada avance y cada historia que hace latir este universo. No te pierdas ni un solo vídeo, suscríbete y mantén el acelerador a fondo con nosotros. Imagina esto, es 1991, el sol se pone sobre Le Mans, y el aire huele a goma quemada, aceite caliente y esa mezcla adictiva de adrenalina que solo un fanático del motor como tú puede apreciar de verdad. Ahí, en la pista más legendaria del mundo, un coche que no debería haber ganado, no, un coche que los puristas del motor miraban con el ceño fruncido, como si fuera un invitado no deseado a la fiesta de los quinto 12. Los turboalimentados cruza la meta primero. No una, sino dos vueltas por delante de la competencia. Y no es un Ferrari rugiente ni un Porsche impecable. Es un Mazda. Un jodido Mazda 787B con su motor rotatorio Wankel, ese chisme excéntrico que suena como un enjambre de abejas enfadadas en lugar de un trueno de pistones. ¿Cambió la historia? Claro que sí, porque demostró que el underdog, el raro, el que todos subestiman, puede humillar a los gigantes. Pero espera, porque la historia no termina en victoria. No, señor. Los peces gordos del automovilismo, esos trajeados que deciden que es justo en las carreras, lo prohibieron al año siguiente. ¿Por qué? Porque les dolía el orgullo, porque un rotatorio ganando rompía todas las reglas no escritas. Y tú, que has pasado noches en vela restaurando carburadores o discutiendo en el bar sobre qué transmisión es la mejor, sabes que eso es lo que hace vibrar el alma de un motorero. Las injusticias, los rumores de conspiraciones en las sombras de los boxes, las negociaciones a puerta cerrada donde el dinero y el ego chocan como autos en una curva ciega. Vamos al principio, porque para entender por qué este bicho es una bestia prohibida, hay que retroceder a los 70, cuando Mazda era como ese amigo tuyo que insiste en llevar su viejo Fiat a las reuniones de Muscle Cars. Simpático, pero nadie lo toma en serio. Los japoneses, con su obsesión por innovar, o lo que algunos llamaban complicar lo simple, empezaron a juguetear con el motor rotatorio Wankel en los 60. Inventado por Felix Wankel, un alemán excéntrico que prefería triángulos giratorios a pistones lineales, este motor no tiene válvulas ni bielas. En cambio, un rotor triangular baila dentro de una cámara ovalada, comprimiendo y expandiendo el aire como un malabarista en un circo de alta octanaje. Suena genial en teoría, más compacto, más liviano, revoluciona como un demonio. Pero en la práctica, ¡ay, amigo! Era un devorador de combustible, un emisor de humo que haría sonrojar a un diésel viejo, y con sellos que se desgastaban más rápido que los neumáticos en una sesión de drift. Mazda, sin embargo, lo adoptó como su bandera. El RX-7, el Cosmo, esos iconos de los 80 que tú probablemente tienes un póster descolorido en el garaje. Pero en las carreras de resistencia, donde el motor tiene que aguantar 24 horas sin quejarse, el Wankel era como llevar un traje de baño a una tormenta. Emocionante, pero suicida. Entra en escena el Grupo C, esa fórmula de la FIA en los 80 que era Le Mans de los Le Mans, con reglas que permitían locuras técnicas pero con un límite de combustible para nivelar el campo. Los europeos venían con sus bestias, los Porsche 962 con turbo de 2 litros que escupían llamas, los Jaguar XJR con V12 que ronroneaban como leones enfadados, y los Sauber Mercedes que parecían salidos de una película de sci-fi. Mazda, con su 717C en 1983, fue como el chico nuevo en el colegio, llegó, corrió, pero se quedó en la mitad del pelotón, tosiendo humo y dejando un rastro de piezas rotas. Los ingenieros japoneses, esos tipos callados que trabajan hasta el amanecer con té verde y diagramas en servilletas, no se rindieron. Evolucionaron, el 727C en 1984, el 737C en 1986, cada uno un paso más cerca de domar al rotatorio. Pero el verdadero salto fue el 757 en 1988, con 4 rotores en 2 motores, sí, 2 Wankel gemelos, produciendo 700 caballos que sonaban como un sci-fi loco. Terminaron sextos en Le Mans ese año, pero ya olía a amenaza. Los rumores empezaron a circular en los paddocks. Esos japoneses están tramando algo, decían los mecánicos de Porsche mientras limpiaban sus vallas de inyección. Y Mazda, con su presupuesto modesto nada de millones, saudíes o sponsors de tabaco, respondía con sonrisas educadas y más horas en el dyno. Para 1989, nace el 787B. No un rediseño cualquiera, sino una declaración de guerra silenciosa.
El chasis de carbono ligero, suspensiones que abrazaban la pista como un amante posesivo, y ese motor R26B, 4 rotores en una configuración de 2+2, con periféricas de admisión y escape que lo hacían gemir en un rango de revoluciones que iba de lo ridículo a lo sublime. 700 caballos a 9000 RPM, pero con un torque que te pegaba al asiento desde las 3000. ¿El consumo? Un horror, pero las reglas del grupo C lo permitían si eras eficiente en las vueltas. Y eficiente era la palabra. Aerodinámica tan pulida que parecía un misil teledirigido, con faldones que rozaban el asfalto y un difusor trasero que generaba downforce sin piedad. ¿Los pilotos? Volker Weyler, un alemán sólido, Johnny Herbert, el británico con agallas, y Bertrand Gachot, el belga que sabía cómo lidiar con la prensa. Ensayos en Fuji, en Suzuka, donde el 787B devoraba vueltas como si la pista fuera un buffet libre. Pero no todo era miel, los sellos del rotor fallaban, el Apex Seal se convertían en confeti después de 10 horas, y el peso más de 1000 kilos lo hacía un tanque comparado con los esbeltos europeos. Los ingenieros de Mazda, liderados por ese genio infravalorado, Jiro Wada, pasaban noches soldando, probando combustibles exóticos, mezclas de metanol y aceite que olían a futuro distópico, y negociando con la FIA por cada gramo de ventaja. Rumores en los boxes. Porsche presionaba para endurecer las reglas de peso, Jaguar murmuraba sobre ventajas injustas del rotatorio. ¿Conspiración? Quizás, pero en el mundo del motor, las alianzas se forjan en humo y traicionan en gasolina. Llega 1990, el año de la casi victoria que duele más que una derrota. En Le Mans, el 787B califica en octavo, pero la carrera es un baile macabro. Lluvia torrencial al principio, que nivela todo, o eso creían los favoritos. Mazda sube posiciones como un cohete, pero a las 20 horas, un problema en el sistema de lubricación casi lo saca. Imagina, estás en la mitad de la noche, el rugido del rotatorio ahogando los gritos de los mecánicos, y de repente, humo blanco como una bandera de rendición. Cambian el motor en boxes, una operación que dura una eternidad en tiempo de carrera, y vuelven a pista, pero Jaguar y Porsche ya han olfateado sangre. Terminan sextos, pero con el mejor promedio de velocidad en las últimas horas. ¿La prensa? Mazda casi lo logra, decían, pero en privado, los ingenieros japoneses sabían, el 787B no era un coche, era un statement. Rumores volaban, la FIA consideraba banear los rotatorios por ruido excesivo, sí, porque nada dice deporte motor como silenciar al underdog. Negociaciones tensas en París, con ejecutivos de Mazda volando en economy mientras los de Mercedes viajan en jets privados. Es ecológico, argumentaban los japoneses, bajo en emisiones si lo tuneas bien. Los europeos reían, vuestro bicho suena como un cortacésped en esteroides. Pero Mazda no cedía, inyectaban más presupuesto, traían sponsors japoneses que creían en el sueño rotatorio como en un samurái moderno. Y entonces, 1991. El clímax que todo fanático del motor recuerda, con una sonrisa torcida y un trago de whisky. Le Mans, 24 horas de infierno glorioso. El 787B número 55, ese naranja chillón con rayas azules que parecía un juguete de niño en medio de bestias adultas, arranca en grid medio. La carrera empieza con sol, pero pronto el clima se pone dramático, lluvia intermitente que hace que los slicks patinen como patinadores borrachos. Porsche y Mercedes lideran al principio, pero el rotatorio de Mazda no se inmuta. Su tracción en mojado, gracias a esos neumáticos anchos y el chasis rígido, lo mantiene pegado. Hora tras hora, el 787B sube, décimo, quinto, segundo. Los pilotos rotan como en una coreografía perfecta, Herbert empujando en las rectas, Weidler defendiendo las curvas, Gachot calculando cada pit stop. En los boxes, caos controlado, mecánicos con overoles manchados cambiando bujías que duraban menos que un chiste malo, ajustando la mezcla aire-combustible para estirar los 100 litros por stint. Rumores en el paddock. Peugeot, con su nuevo 905, susurra a la FIA sobre irregularidades técnicas en el Mazda. ¿Falso? Probablemente, pero en Le Mans, las mentes sucias ven sombras en cada escape. Al amanecer, el milagro, el 787B toma la punta. Su sonido, ese zumbido agudo, casi alienígena, se convierte en la banda sonora de la victoria. Porsche falla un turbo, Jaguar se queda sin frenos, Mercedes. Bueno, Mercedes explota en boxes como un mal final de fuegos artificiales. Mazda no para, el motor R26B, ese corazón triangular, late a 9000 RPM sin quejarse,
consumiendo su metanol como si fuera néctar de los dioses. A las 15 horas. Ya hay una vuelta de ventaja. Los comentaristas en TV. Es imposible, un rotatorio ganando Le Mans. Tú, viéndolo en tu viejo VHS, probablemente gritaste al techo. Y al final, bajo la bandera a cuadros, 362 vueltas, 4.818 kilómetros, récord que duraría años. El mundo del motor se paralizó. Mazda, el fabricante de familiares y PQPS, había conquistado el Olimpo. Celebraciones en Japón, saque por barriles, lágrimas en los ojos de Wada. Pero en Europa, silencio ensordecedor, seguido de cuchicheos. No puede repetirse, decían en las oficinas de la FIA. Negociaciones urgentes. Los grandes, Porsche, Mercedes, Jaguar presionan por cambios en las reglas. Demasiado ruido, ventaja técnica injusta. El grupo C es para prototipos puros, no para experimentos. Mazda defiende, es innovación, es lo que hace grande al automovilismo. Pero el veredicto cae como un pistón roto. Para 1992, los motores rotatorios quedan fuera. Prohibido. El 787B, el rey de Le Mans, reducido a museo rodante. Ahora, párate un segundo y piensa en lo que eso significa para nosotros, los que vivimos por el rugido de un motor. ¿Ves? Es como cuando tu taller favorito cierra porque la cadena grande abre al lado. Duele, pero te hace apreciar lo que perdiste. El 787B no solo ganó una carrera, rompió el molde. Demostró que la pasión, el ingenio de un equipo subestimado, puede vencer a presupuestos millonarios. Pero también expuso las tripas podridas del deporte. Rumores de lobbies, negociaciones donde el dinero grita más que el escape, problemas como el consumo voraz del rotatorio que hoy, con la locura ecológica, sería un pecado capital. ¿Y si no lo hubieran prohibido? Imagina Le Mans con más destumbando, innovaciones rotatorias en la calle, quizás tu próximo RX con un banquel tuneado para Daily Driver. En cambio, lo enterraron, y nosotros quedamos con ecos. ¿Mi opinión? Fue una puñalada baja, pero gloriosa. Honra a esa bestia suscribiéndote, activando la campana, y comparte los comentarios. ¿Prohibición injusta o necesario equilibrio? Dale like si el 787B te hace soñar con underdogs. Siguiente vídeo, más rugidos. Mantén el pie en el acelerador, motoreros. ¿Sabes qué pasa cuando un coche como el Mazda 787B entra en la pista y le da una bofetada a los gigantes? Que el mundo del motor no solo aplaude, sino que se retuerce de envidia. Pero antes de que el 787B se convirtiera en el rey exiliado de Le Mans, hubo un camino lleno de sudor, tornillos sueltos y noches interminables en talleres con olor a soldadura y café rancio. Vamos a meternos en las tripas de cómo Mazda, esa marca que los europeos veían como el primo raro que llega con un coche tuneado a una reunión de Ferraris, se las arregló para construir una máquina que desafió todo lo que el automovilismo creía posible. Porque, amigo motorero, esto no fue solo un coche, fue un manifiesto rodante, un grito de rebeldía en forma de fibra de carbono y rotores giratorios que dijo: podemos ser pequeños, pero te vamos a hacer tragar polvo. Retrocedamos a los 80, cuando el grupo C era el patio de juegos de los locos por la velocidad. Las reglas eran simples pero crueles. Tienes un límite de combustible, así que haz lo que quieras, pero no te pases. Los grandes, Porsche, Jaguar, Mercedes, llegaban con sus juguetes caros, chasis que costaban más que una mansión, motores que rugían como óperas alemanas y presupuestos que hacían parecer a Mazda como un equipo de garaje. Pero los japoneses no se achicaban. Desde los 70, Mazda había apostado todo al motor rotatorio Wankel, ese invento alemán que parecía más un experimento de física que un motor de coche. ¿Por qué? Porque era diferente, porque era suyo. El Wankel, con su rotor triangular girando en una cámara ovalada, no necesitaba válvulas ni árboles de levas. Era como un motor de nave espacial, ligero, compacto y capaz de revoluciones que hacían temblar los tacómetros. Pero también era un dolor de cabeza. Consumía combustible como si fuera agua, los sellos del rotor se desgastaban más rápido que un embrague en una escuela de manejo, y las emisiones, digamos que no era el favorito de los hippies. Aún así, Mazda lo perfeccionó en modelos como el RX-7, ese coche que probablemente has visto en un garaje con un tipo limpiándolo como si fuera su primogénito. El camino al 787B empezó con tropiezos. En 1983, Mazda lanza el 717C al Grupo C, un coche que parecía más un prototipo de universidad que una amenaza seria. Le Mans fue brutal, el coche terminó,
Sí, pero tan atrás que los mecánicos europeos ni se molestaron en mirarlo. Sin embargo, cada carrera era una lección. El 727C en 1984 mejoró, pero seguía siendo el patito feo. Para 1986, el 737C ya mostraba dientes, con un motor rotatorio más afinado y un chasis que empezaba a entender las curvas de las Arte. Pero el verdadero salto vino con el 757 en 1988, dos motores Bankel acoplados, 4 rotores en total, 700 caballos que sonaban como un enjambre de avispas mutantes. Terminaron sextos en Le Mans, y los rumores empezaron a correr como gasolina en un incendio. Esos japoneses no están jugando. Los ingenieros de Mazda, liderados por Jiro Wada, un tipo que probablemente soñaba con triángulos giratorios, trabajaban con un presupuesto que era una fracción de lo que gastaban los europeos. Mientras Porsche volaba en jets privados a las reuniones de la FIA, Mazda enviaba a sus ingenieros en vuelos comerciales, con maletines llenos de planos y esperanzas. Cada iteración del coche era un paso adelante, pero también un recordatorio de los problemas del rotatorio, sellos que fallaban, consumo de combustible que hacía sonrojar a los contadores de la empresa, y un sistema de lubricación que necesitaba más atención que un niño pequeño. Llega 1989, y con él, el 787B. Aquí es donde Mazda saca el cuchillo entre los dientes. Este no era un coche, era una obra maestra de ingenio japonés. El chasis, construido en fibra de carbono, era tan ligero que casi flotaba, pero lo suficientemente rígido para soportar las curvas de Mulsanne a 300 km por hora. El motor R26B, un 4 rotores de 2.6 litros, no solo producía 700 caballos, sino que lo hacía con una entrega de potencia que te dejaba pegado al asiento desde las 3000 RPM. Pero no todo era magia. El motor necesitaba un sistema de inyección periférica que mezclaba aire y combustible con la precisión de un chef Michelin, y los sellos Apex seguían siendo el talón de Aquiles. En las pruebas en Fuji, los mecánicos pasaban horas cambiando piezas que se rompían como galletas, mientras los ingenieros ajustaban la mezcla de metanol y aceite para que el motor no se ahogara en su propio humo. Y luego estaba el sonido, ese zumbido agudo, casi extraterrestre, que hacía que los espectadores en Suzuka se taparan los oídos mientras sonreían como idiotas. Pero en los paddocks de Europa, los rumores eran menos amables. Ese motor no es confiable, decían los de Porsche, mientras sus propios turbos explotaban en pruebas. Es una ventaja injusta, gruñían los de Jaguar, como si sus V12 fueran santos. Negociaciones en la sombra empezaban a tomar forma. Los grandes fabricantes, con sus contactos en la FIA, olían que Mazda estaba demasiado cerca de romper el status quo. 1990 fue el año del casi. En Le Mans, el 787B mostró lo que podía hacer, pero también sus demonios. Arrancaron fuertes, escalando posiciones bajo la lluvia, donde el chasis brillaba por su agarre. Pero a las 20 horas, el sistema de lubricación dijo: hasta aquí llegamos. Imagina la escena, mecánicos japoneses, con ojeras que parecían tatuajes, corriendo contra el reloj para cambiar un motor mientras el cronómetro de la carrera seguía corriendo. Volvieron a pista, pero el tiempo perdido los dejó sextos. Aún así, su velocidad promedio en las últimas horas fue un mensaje claro: estamos listos para ganar. La prensa europea, siempre con su aire de superioridad, escribió titulares condescendientes: Mazda promete, pero no cumple. Pero en Japón, los ingenieros no leían periódicos, estaban en el taller, ajustando válvulas, probando nuevos sellos de titanio, y soñando con el día en que el rotatorio haría callar a todos. Los rumores en el paddock crecían. Se decía que Porsche y Mercedes estaban presionando a la FIA para revisar las reglas de los motores no convencionales. ¿Evidencia? Poca, pero en el mundo del motor, los favores y las palmadas en la espalda en los pasillos de París valen más que un contrato firmado. Mazda, mientras tanto, seguía su camino, con sponsors japoneses como Renault, esa marca de ropa que parecía salida de un anime, poniendo dinero para mantener el sueño vivo. Y luego, 1991. El año en que el 787B no solo corrió, sino que voló. Le Mans estaba listo para ser conquistado, pero no sin drama. El coche número 55, con su pintura naranja que parecía gritar «mírame», arrancó en la mitad del grid. La carrera fue un caos, lluvia, sol, lluvia otra vez. Los pilotos Johnny Herbert, Volker Weyler, Bertrand Gachot manejaban como si sus vidas dependieran de ello, pero con la calma de quien sabe que tiene un as bajo la manga. El 787B no era el más rápido en rectas,
los Porsche y sus turbos podían superarlo en velocidad punta. Pero en las curvas, donde el chasis y los neumáticos Dunlop hacían magia, Mazda era imbatible. Cada pit stop era una coreografía, cambio de bujías en menos de un minuto, ajuste de la presión de combustible como si fuera una cirugía cerebral, y tanques llenos de una mezcla exótica que hacía que el coche oliera a un laboratorio químico. Los rumores en los boxes no paraban. Peugeot, que debutaba su 905, insinuaba que el rotatorio violaba el espíritu de las reglas. Demasiado ruido, decían algunos, como si el rugido de un V12 fuera una sinfonía de Mozart. Pero Mazda seguía, vuelta tras vuelta, escalando posiciones. A las 10 horas, estaban terceros. A las 15, segundos. Y al amanecer, cuando el sol pintó el cielo de naranja como el propio coche, el 787B tomó la punta. Los mecánicos en los boxes, con los ojos rojos de no dormir, sabían que estaban haciendo historia. ¿Y el motor? SR26B seguía girando, zumbando, desafiando cada pronóstico de que explotaría antes del mediodía. La victoria fue más que un trofeo, fue un dedo medio a los que dudaron. 362 vueltas, 2 por delante del segundo lugar, un Mercedes que apenas llegó cojeando. Los pilotos subieron al podio, exhaustos pero con sonrisas que no cabían en sus cascos. En Japón, las fábricas de Mazda pararon para celebrar. En Europa, los titulares eran una mezcla de admiración y acidez. El milagro japonés, el coche que no debería haber ganado. Pero en los pasillos de la FIA, las cosas se ponían feas. Los grandes fabricantes, heridos en su orgullo, empezaron a mover hilos. El rotatorio no es sostenible, decían. Es una anomalía técnica, argumentaban. Negociaciones a puerta cerrada, reuniones donde los japoneses llegaban con datos y los europeos con influencias. Para 1992, el veredicto, los motores rotatorios, fuera. El 787B, el héroe de Le Mans, fue enviado al exilio, a correr en exhibiciones y a vivir en museos. ¿Pero su legado? Imborrable. Cada vez que enciendes tu coche y sientes ese rugido, hay un pedazo del 787B recordándote que los underdogs, con suficiente corazón, pueden cambiar el juego. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta traición? Comenta, suscríbete, y que el motor nunca pare.